Bueno, entonces, hablando de las funciones, ¿vale? Nuestros scripts en Python se pueden computar como módulos. Esos scriptsitos que hacemos nosotros, entonces deberían tener una estructura por lo menos como esta. ¿Por qué una estructura como esta? Esto es una condición de ejecución condicional del módulo. Entonces, nosotros podemos escribir las funciones para poder probarlas dentro del módulo, y además de eso, en caso de que se cargue desde otro módulo de Python, desde otro script de Python, no ejecutaría el script principal que tenga este debido a esa condición que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, las funciones en Python, las funcioncitas en Python tienen esta estructura. Utilizan la palabra clave def para definir la función, el nombre de la función, los argumentos con los cuales vaya a trabajar, es decir, los parámetros que él reciba, y algún retorno, ¿sí? Ustedes saben que en lenguaje, en programación, hay dos conceptos de manejo de las funciones. Uno es una función y el otro es el procedimiento, ¿vale? Lo que diferencia una función de un procedimiento es el retorno, ¿sí? Una función retorna algún valor, un procedimiento no retorna nada. En Python no existen los dos conceptos, así yo no le pongo ningún retorno acá, ¿listo? Sino que sea una serie de instrucciones que ejecute, él por lo menos retorna un none, que es el valor nulo para Python. Pues en Python todo se comporta, todos los elementos o las subrutinas que yo cree se comportan como una función, siempre hay un valor de retorno, ¿listo? Entonces vamos a dejar esa funcioncita main allá para hacer las pruebas que tengamos que trabajar nosotros, ¿vale? Y vamos a crear nuestras funciones propias. Entonces supongamos que tenemos que hacer una función bastante sencilla, una función de sumar dos números. Entonces sería simplemente trabajar la palabra reservada de el nombre de la función, ¿sí? Los parámetros que vayamos a recibir nosotros. Como en Python no hay tipos, pues no hay que decir cuál es el tipo de esos argumentos o de esos parámetros con los cuales vamos a trabajar nosotros. Y lo único que tendríamos que hacer en este caso sería hacer un return, ¿cierto? De valor 1 más valor 2. ¿Listo? Esa sería nuestra funcioncita suma, ¿vale? Escribamos de una vez otra función allá antes de hacer las pruebas. Entonces digamos que vamos a hacer una función que nos permita elevar un número al otro, es decir, la función potencia, ¿vale? Igual def potencia. Nosotros vamos a recibir aquí los dos parámetros, el valor y el exponente, ¿cierto? Y vamos a hacer la función allá. ¿Qué tendríamos que hacer para elevar un número al otro? No, pero sin utilizar el lenguaje, sin el asterisco, ¿sí? Sí, uno puede hacer un reto valor, asterisco, exponente, pero hagamos una función propia nosotros, ¿vale? Aquí tenemos que iniciar el acumulador en cuanto para la potencia. Vale, yo les hago caso. Tenemos que inicializarlo en 1, ¿vale? Entonces tenemos la inicialización de un acumulador o una variable temporal, llamémosla así. Temporal igual a 1. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer un ciclo, ¿cierto? Ese ciclo iría hasta ¿dónde? ¿Qué sería lo que vemos ahí en ese caso? Nuestro acumulador sería igual a ¿qué? Ustedes ya han hecho eso muchas veces en varios lenguajes, ingenieros. Por valor, ¿cierto? ¿Vale? Listo, y ahí tendríamos nosotros nuestra potencia expresada, una suma y una potencia, ¿listo? Tendríamos simplemente que hacer un return de que tiene el valor, ¿listo? Return del temporal.
Hagamos la prueba de eso. Pues para hacer la prueba, si yo lo ejecuto, lo que va a ejecutar acá es lo que le estamos diciendo aquí directamente. ¿Listo? Bueno, esto sí es esta línea que está acá es para poder hacer una ejecución directamente trabajando con los parámetros que le pasemos desde el sistema para ejecutar el módulo. Simplemente aquí digámosle que lo que vamos a probar nosotros, ¿cierto?, es lo que esté en el main. Como lo vamos a trabajar sin argumentos, vamos a quitarle nosotros los argumentos acá a esto. ¿Qué queremos que haga ese main? Pues primero que nos pruebe la suma que tenemos allá, ¿vale? Entonces nosotros tenemos aquí al valor 1. ¿Cómo es que se lee un número en Python? Perfecto. Sí, porque si no lo que nos va a capturar allá es simplemente la entrada como si fuera un texto normal. ¿Listo? Valor 1. Valor 2. Y directamente un print de lo que nos dé suma, ¿cierto? Y le pasamos esos valores, valor 1, valor 2, ¿listo? Los problemas de Gianni, vale. En la línea 17 hay un problema de orientación. Valor 1, 23, valor 2, 25, ¿sí? Ahí está sumando, ¿vale? 23 más 25, 48. ¿Listo? Ahora hagamos la prueba, en vez de la suma, hagamos la prueba de nuestra potencia. Valor 1, digámosle que ese es el 5, que va a ser la base, el exponente digamos que sea 3. ¿Sí? Parece que está bien. ¿Listo? Pues nuestras funciones siempre, recuerden, va a tener el cuerpo de la palabra clave def o la palabra reservada def, el nombre de la función, los argumentos o los parámetros que reciba ya para trabajar, el cuerpo de la función, como en este caso, ¿cierto? Y el retorno, si ustedes tienen que hacer el retorno. Si ustedes no ponen ningún retorno, él lo que hace es generar un none por defecto. ¿Listo? Vamos a hacer la prueba un segundito aquí. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Listo? ¿Va? Pues ese comentario que le pusimos allá a nuestra potencia, ¿cierto?, para que no retornara nada, pues termina siendo lo que dijimos, que cualquier función en Python, cualquier subrutina en Python se comporta como una función. Si no le pongo valor de retorno, él retorna el node. ¿Listo? Esas funciones pueden trabajar con lo que ustedes quieran que haga esa función. Recuerden que es un programita tan pequeñito que puede trabajar con lo que ustedes quieran. Y hay un concepto muy importante en las funciones, que es el concepto de recursividad. ¿Sí? ¿Recuerdan ese concepto de recursividad? ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con esa misma función. Pero se va a llamar potencia recursiva, ¿vale? Igual recibe un valor y también recibe el exponente. ¿Listo? Pues en esa potencia recursiva yo no voy a hacer ningún ciclo de iteración, que es lo que estoy haciendo acá. ¿Listo? Aquí lo estamos haciendo en la forma iterativa y él está iterando allá sobre ese valor del exponente, sino que vamos a hacer algo más cercano a la expresión matemática de lo que sería la potencia de un número, ¿vale? Entonces simplemente hacemos una pregunta
Si ese exponente es igual a 0, ¿qué es lo que tendríamos que retornar allá? Cualquier número elevado a la 0 da 1. Perfecto. Si no, ¿qué tendría que retornar él? ¿Cómo es la definición aritmética de la potencia? El valor, ¿cierto? Por la potencia recursiva del valor y el exponente menos 1. ¿Sí? Vale, hagamos la prueba a nuestra potencia igual, entonces saquemos esta potencia y también que nos la saque de forma recursiva. Si está bien expresada, debería dar exactamente lo mismo. No, pero tú lo estás capturando acá. Vale, no importa. O sea, para el cuerpo del main se llaman valor 1 y valor 2, pero apenas pasen aquí, van a llegar como valor y como exponente. El mismo 5 que teníamos ahora, el mismo 3. Vale, se están comportando igual. ¿Listo? Ese concepto de la recursividad es muy potente en los cursos que ustedes van a trabajar después de modelos de programación 2, donde van a hacer el modelo de programación funcional. ¿Listo? Que no van a tener allá el manejo de esto que estamos trabajando aquí nosotros, que son los estados, ¿cierto? Aquí no ven ustedes ninguna asignación, simplemente lo que están es utilizando algo que se llama la pila de recursividad. Donde qué es lo que va a ocurrir, que es la primera vez que se ha llamado ese 5 elevado a la 3, está poniendo el 5 por la potencia recursiva de 5 a la 2, y él está en stand-by para hacer los cálculos. Este potencia recursiva 5 y 2, entonces va a reemplazar ese 5 por la potencia recursiva de 5 a la 1, y él va hasta quedarse en stand-by para el resultado. Igual va a ser lo mismo, luego cuando llegue 5 a la 0, cuando llegue 5 a la 0 sí retorna el 1. Ya no tiene más que esperar, sino que va a calcular todas las operaciones pendientes que tenía hasta darnos en ese caso el 125. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Vale. Uno puede trabajar aquí también entonces con esas potencias, no solamente con este tipo de valores, sino con algo que se llaman listas, que ustedes ya saben qué es lo que son esas listas, una colección de elementos en Python. ¿Vale? Entonces vamos a definir una potencia que trabaje con una lista y esa funcioncita lo que nos va a permitir es ordenar una lista cualquiera, ¿vale? Esa lista la queremos ordenar, digamos que de mayor a menor, ¿vale? De orden inverso, para poder hacer el ejercicio de forma fácil allá con valor 1 y con valor 2. Entonces, como queremos ordenar de mayor a menor, ¿qué es lo que tendremos que hacer allá? Ustedes ya vieron ordenamientos. ¿Quiénes han visto ordenamientos acá? Por lo menos el de burbuja. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es un ordenamiento por burbuja? ¿Qué es lo que hay que hacer, ingeniero? Para una burbuja. Y lo compara en toda la lista. Sí. ¿Y después? Vale, ¿y cuándo pararía ahí de ese? ¿Sí? Entonces digamos que yo voy a recorrer la lista, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a trabajar con un i. Eso me aseguro que va a poder recorrer como índice con ese i todos los elementos de la lista, ¿cierto? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Pero contra quién lo comparo? Contra los demás elementos de la lista.
Entonces voy a coger también otra vez, ¿cierto? La cosa. ¿Sí? O sea, desde ahí hasta tamaño de la lista, ¿vale? Pero obviamente aquí no nos va a servir el i, sino nos toca trabajar con otro índice. Entonces ya vamos a trabajar un ciclo que va a recorrer desde i hacia allá y el otro va a recorrer desde el siguiente elemento hacia allá, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer ese ciclo, ese doble ciclo allá? Pues va a comparar simplemente, ¿sí? ¿Qué debe comparar? La lista, ¿vale? En la posición i, la lista en la posición i con la lista en la posición j. Pero ¿qué debe preguntarse él? Si a veces que vamos a ordenar de mayor a menor, ¿sí? Entonces, si el que está en la posición i es mayor que está en la posición j, tendría que intercambiarlos, porque i es antes que j. No, mentira, no tendría que intercambiarlos, estaría bien. Es al contrario, ¿cierto? Si el señor de la posición i es menor que en la posición j, ahí sí tendría que intercambiarlos. Ya me hice horas yo con ese ejercicio allá. Pues, si este señor es menor, es de mayor a menor. El mayor tiene que quedar aquí en este. Listo, vale. Si este señor de la posición j está allá, tendría que bajar el señor de la posición j. ¿Listo? Pues, si eso se cumple, listo. Entonces vamos a coger un temporal, ¿vale? ¿Cierto? Y ese temporal le vamos a decir que es igual a cualquiera de los dos. Lista en la posición i. ¿Listo? Y que la lista en la posición i va a ser igual a la lista en la posición j. Y ahora la lista en la posición j, ¿qué cantidad de vueltas solo? Va a ser igual al temporal. ¿Sí? Ya tenemos ahí ese intercambio, se recorren sus for. Creo que no tendríamos ningún problema, ¿cierto? Solo nos faltaría hacer un return de la lista, ¿vale? Vamos a ver qué pasa allá. Entonces tenemos ese ejercicio de ordenar esa lista. Ahorita vamos a tratar de cambiar esto por alguna sentencia un poco más simple. ¿Listo? Tiene mucha vuelta para ser escrito en Python. Entonces vamos a decirle por acá que nos haga un print, ¿cierto? De ordenar lista. Y esa lista la vamos a generar con un range que vamos a generar desde el valor 1, ¿sí? Hasta el valor 2. Listo, estos dos no nos interesan ahorita, entonces vamos a dar solamente nuestro print. ¿Listo? Y vamos a meter un valor 1 menor que el valor 2. A ver qué nos está pasando ya. ¿Listo? A ver si nos funciona esa burbuja o fue que se nos olvidó el burbuja. Entonces digamos que vamos a trabajar desde 5 hasta 15. ¿Listo? Sí funcionó. El único problema es que el range no tiene en cuenta el último valor. ¿Listo? Entonces tocaría generar el range hasta 15 más 1, o sea, hasta el último valor más 1, valor 2 más 1, para que lo tenga en cuenta. Hagamos ese ejercicio acá. Desde 5, listo, ya quedó de mayor a menor. 15, 14, 13, 12, 11, hasta 5, ¿listo? Pero aquí hay algo que está escrito muy feo, estamos escribiendo como si estuviéramos escribiendo en C. ¿Vale? Entonces que un temporal, y que el otro valor, y que el otro valor. Vamos a probar otra sentencia
más bonita de repente. ¿Listo? Entonces vamos a crear dos variables al vuelo, A, B. Entonces A va a ser igual a lista en la posición I y B va a ser igual a lista en la posición J. ¿Sí? Y luego lo que hacemos es al revés para hacer el intercambio. ¿Listo? Nuestra lista en la posición I va a ser igual a B, si ahí sí estamos haciendo el cambio, ¿sí? Y la lista en la posición J va a ser igual a A. Vamos a hacer la prueba a ver si nos queda funcionando ya eso y quitamos directamente una línea de código. ¿Listo? Sí, quedó mejor todavía, ¿cierto? Y tratemos de hacer otra prueba. Lista en la posición JI va a ser igual a lista en la posición IJ, ¿listo? Exactamente el funcionamiento es igual, ¿vale? Pues eso es lo bonito que tiene Python. Python es la simpleza del lenguaje. ¿Qué es lo que necesito hacer un intercambio? Pues el intercambio más directo lo escribo de esta manera, ¿cierto? Voy a coger el índice en la posición J y el índice I y lo voy a intercambiar escribiéndolo al contrario acá. Ya, hice el intercambio. ¿Sí? Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Hagamos otra función recursiva. ¿Listo? Hagamos otra función recursiva. Def cuadrado lista y nosotros lo que hacemos es recibir por acá una lista, ¿vale? Y lo que nos interesa es que esa lista dentro de esa función termine convertida al cuadrado, ¿sí? De todos los elementos. ¿Listo? Entonces aquí hagamos una pregunta para hacerlo de forma recursiva. Si la lista que estamos recibiendo nosotros es igual a una lista vacía, nosotros vamos a hacer un return, ¿cierto? De esa misma lista, pero vacía, tal cual llegó, la vamos a retornar nosotros. ¿Listo? Si no, si a nosotros nos llega algo diferente a una lista vacía, ¿qué es lo que tendremos que hacer? El elemento en la primera posición, ¿cierto? Lista en la posición 0, ¿vale? Elevarlo al cuadrado, eso lo vamos a convertir en una lista de ese único elemento. Exacto. Y lo vamos a concatenar, ¿vale? Con el llamado cuadrado lista y le vamos a pasar la lista, ¿cierto? Del primer índice en adelante. ¿Listo? Vale, ya tenemos una función que le daría al cuadrado de eso, pero haciéndolo de forma recursiva, sin necesidad de hacerlo de forma iterativa. Ah, bueno, aquí nos faltó un return de esto. En el main vamos a probarlo aquí con cuadrados lista, ¿vale? Lo ejecutamos nosotros, el valor 1 digamos que 1, el valor 2 digamos que 10, y ahí están todos los cuadrados de los elementos de esa lista. ¿Listo? Trabajado de forma recursiva. Pero hay una forma más fácil todavía de hacer en ese caso el ejercicio con esa lista. Sería utilizando un elemento que se trabaja con las listas, o sea, ya no tendría tanto que ver con la función, sino más con la lista, que son las listas por comprensión. ¿Sí?
Entonces supongamos que yo quiero hacer eso, entonces ya no tengo que preguntarme si viene vacía o si no viene vacía ni nada de eso, sino que voy directamente al return de ese elemento, ¿vale? Entonces vamos a hacer ese mismo ejercicio y yo le voy a decir que eso me genere x al cuadrado por x in list. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que él va a tomar todos los x y los va a elevar al cuadrado para cada x que esté dentro de la lista. ¿Sí? Aquí está. Hagámosle la prueba de esto otra vez. Y el resultado que obtuvimos fue exactamente el mismo, ¿vale? Perfecto, ¿sí? Igual, yo puedo llamar funciones desde otra función. Recuerden que esto es simplemente un programita en pequeño. ¿Listo? Entonces ustedes pueden utilizar las funciones para llamarlos directamente desde otra función, que de hecho lo que estamos haciendo acá es nuestra función principal, llamando esto. ¿Listo? Igual podrían quedar las funciones como parámetros de otra función y tampoco habría ningún problema. De hecho, lo que se hace acá cuando se llama esto, pasándoselo a la función print. ¿Listo? Entonces uno puede trabajar tranquilamente. Ya hay otro concepto en Python que es el manejo de las funciones anónimas y demás, pero eso sí, cuando estén tomando después el cursito avanzado, los que se quedaron en la primera sesión creo que sí alcanzaron a ver algo de eso, de ese manejo de esas funciones así. Por ahora, llegamos hasta aquí con funciones. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, ingenieros? ¿No? Vale.